Hola, muy buenos días, bienvenidas a esta emisión de Vinculario. Yo soy Rina Rajlewski y pues estamos grabando aquí en vivo este 8 de marzo y el tema de hoy es un tema pues que siempre invita y provoca una conversación no solo muy interesante, sino muy pertinente y muy urgente, y es cómo me vinculo con el feminismo. Y antes de entrar en detalles, pues quisiera dar los teléfonos en cabina, porque recuerden que Vinculario es un espacio vivo, un espacio de diálogo, un espacio que co-construimos, y pues puedes escribirnos por WhatsApp al 55 6100 7454, 55 6100 7454, o puedes llamar directo a cabina al teléfono 55 52 62 1300 a la extensión 1414, 55 52 62 1300, extensión 1414. Y aquí Eric muy amablemente nos ayudará a contestar las llamadas y pasarnos tus dudas, preguntas, comentarios, a cualquier cosa que nos quieras compartir para que este programa siga teniendo este diálogo vivo que es tan enriquecedor. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, que me tiene muy, muy emocionada, porque tiene pues una carrera y un quehacer muy, muy especial y diría yo muy bien curado, la verdad, y muy interesante. Sí, pues nada, solo sé que estuvimos publicitando que íbamos a tener dos invitadas, Aurora y Floreta, y Floreta se disculpa públicamente que no va a poder acompañarnos porque tuvo un inconveniente por causas de fuerza mayor, pero ya la invitaremos, Floreta, si nos escuchas, te vamos a invitar pronto para que vengas a platicar aquí a Vinculario, pero pues la conversación continúa y no nos detengamos más. Ahora sí, bienvenida Aurora Durán, psicóloga clínica, maestranda en educación y trabajo comunitario y especialista en terapia narrativa. Sus líneas principales de trabajo son la prevención y atención de violencia contra las mujeres y niñas y la promoción de salud mental. Colaborando con organizaciones sociales, ha adquirido experiencia en la gestión y operación de proyectos sociales que desde la perspectiva de género y el enfoque en masculinidades contribuyan a prevenir y atender fenómenos sociales de riesgo. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta narrativa atendiendo población adulta en México y en otros países de Latinoamérica, y como consultora y facilitadora de procesos educativos y comunitarios. Y la pueden encontrar en Instagram en @astrotristes.com, @astrotristes.com, si estamos en Instagram. Yo Suena ya estoy. trabalenguas. Suena trabalenguas, @astrotristes. Y yo quiten el .com, solo es muy temprano para mí, todavía no termino de amanecer. ¿Cómo estás, Aurora? Bienvenida a Vinculario. Qué emoción. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rina. Gracias por la invitación. También muchos saludos a Floreta. Qué pena no haber podido compartir el espacio con ella, pero ojalá haya otra oportunidad. Y muy contenta de estar aquí. Pues empecemos sin más detenimiento. Aurora, aquí en Vinculario ya empezamos a tener ciertas tradiciones. Okay. Una es la que te platicaba antes del aire, que al final del programa nos regalarás un par de recomendaciones alusivas a lo que aquí se platique. Uh-huh. Pero la primera es, de pronto, establecer un lenguaje común, ¿no? Y siempre doy esta pequeña explicación, pero porque si eres la primera vez que nos escuchas, para que lo sepas, y si nos escuchas siempre, gracias por la paciencia. De pronto como que partimos de la premisa que todas las personas entendemos lo mismo por los mismos conceptos, y no necesariamente. Así que mi primera pregunta es, ¿para ti qué es el feminismo? Ok. Buena pregunta para comenzar. No, o sea, me parece bien importante porque también estamos en un momento en donde circula mucha información y también el exceso de información genera desinformación, genera confusión. Entonces creo que siempre es un muy buen ejercicio el volver a situar de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, o de qué hablo yo en este caso, ¿no? Hablando de para mí, de qué se trata. Y para mí el feminismo tiene que ver con este rechazo a la construcción jerárquica entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, al rechazo a un sistema
que nos lleva a concebir la sociedad de forma jerárquica, ¿no? Y que tiene efectos económicos, políticos, emocionales, físicos, por supuesto estructurales en la vida de las mujeres. Así que, o sea, el feminismo es lo que nos invita a identificar, pero también a rechazar este sistema. ¿De qué forma nos invita a hacerlo? Pues a través de, por un lado, la teoría política, ¿no? Que desde el feminismo surge, la agenda de aquello en donde toca poner la mirada, en lo que toca trabajar, ¿no? En lo que toca regular, pero también en lo que toca abolir o en lo que toca imaginar de otras formas, ¿no? Y pues por supuesto que haciendo ruido, ¿no? El feminismo como movimiento creo que es una de sus máximas expresiones, así que así es como nos invita a rechazar activamente, ¿no? Como a denunciar y a rechazar este sistema. Y a dar visibilidad y a hacerse escuchar y a decir, bueno, hay muchas realidades que hay que ver. Claro, hacer ruido. ¿No? Desde el ruido, ¿no? Y pensaba mientras te escuchaba que hemos como en Vinculario en las últimas semanas recorrido como un caminito que me encanta que hoy tengamos como esta conversación como tan enfocada, porque justo tuvimos este programa sobre las masculinidades con Gendes, y luego tuvimos este programa sobre la violencia contra la mujer, que está directamente vinculado a este tema que estamos tocando. Y es decir, los tres temas son parte de la misma canasta y es como el mismo tema en diferente conversación, pero es la misma conversación. Entonces, y si suena reiterativo es porque pues hay que decirlo todas las veces que sea necesario, hasta que en la presentación que sea, ¿no? En cuanto a cómo se presenta la conversación, la información pase, ¿no? Y a alguien le haga clic. Y si con cada programa que abordamos estos temas a una persona le cambia la perspectiva y decide abordarlo diferente, ya valió la pena haberlo abordado todas las veces que lo tengamos que abordar. Claro, esto que dices me encanta porque fíjate que yo llegué al feminismo, ¿no? Un poquito por el tema de masculinidades, extrañamente, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en la escuela, tuve la fortuna de tener profesoras feministas, ¿no? que dejaron una huella muy importante en mí, ¿no? Pero, o sea, no estaba segura de si eso me hacía a mí feminista, de si yo, ¿sabes? En este devenir feminista creo que muchas veces pasas por pues muchos baches y también por muchas dudas y también por lugares medio oscuros, ¿no? En decir como estoy de acuerdo con el feminismo, pero yo no soy feminista, ¿no? O claro. Como yo no, ese tipo de cosas que completamente normales, ¿no? Entonces como que yo estaba en ese estoy a favor de la igualdad de género, pero no sé si soy feminista, ¿no? De hacer este tipo de preguntas y entonces llegué al tema de masculinidades, ¿no? Y justo, o sea, ese tema, pensar en la condición masculina, ¿no? Le entré por el tema de la violencia, también lo tengo que decir, ¿no? Pero revisar los ejercicios de violencia que vienen también como de este súper aparato que es la masculinidad, ¿no? Y pensar en los efectos que tenía en la vida de las mujeres, ¿no? Creo que sí fue lo que me llevó a decir, no, sí tengo que ser, o sea, no, aquí no hay medias tintas, ¿no? Porque además justo los estudios de masculinidades surgen de buena medida desde el feminismo, ¿no? Retoman un montón de la teoría feminista para decir qué está pasando con los hombres, ¿no? Así que, o sea, en ver los programas que están en la misma canasta y pensar que alguno de ellos va a hacer clic, ¿no? O va a resonar en alguien que esté escuchando, creo que me parece bien importante porque sí, a mí me pasó, ¿no? Como que llegué con el tema que parece que está al otro lado, el tema opuesto, pero no, también fue mi puerta de entrada. ¿Y por qué es algo que está todos los días? Yo me resuena lo que dices, porque yo siempre hago este mal chiste de que llegué tarde a la fiesta, ¿no? O sea, como que de pronto son temas que
quizá es generacional, ¿no? No, cuando yo crecí la conversación era distinta y de pronto cuando llego a la conversación me siento que estoy llegando un poco tarde y que me tengo que poner al día, ¿no? Eso me pasó. Y también tuve las mismas preguntas, me hacías pensar un artículo que escribí hace unos años en donde justo cuestionaba esto, ¿no? Me cuestionaba a mí desde, sí, o sea, como que me resuenan un montón las cosas que estoy escuchando y descubriendo, pero no sé si soy feminista, ¿no? Y luego se siente una responsabilidad tremenda de decir, pero tengo que decidir si soy feminista, como que ¿qué le voy a decir al mundo? ¿Cómo me voy a presentar? Y con que la invitación es no, o sea, la invitación que pone justo a la mesa es el feminismo en todas sus acepciones, o los feminismos, porque por eso lo preguntaba de forma tan particular, porque hoy en día es una conversación que puede abrir otras 235 conversaciones, es decir, la invitación es a preguntarnos cosas, a cuestionarnos este universo como lo conocemos y como está establecido, ¿no? Y de ahí empezarlo a caminar. Y cuando yo empiezo a cuestionarme un poco ciertas cosas que yo siempre creí que eran estas verdades absolutas y que el mundo así tenía que ser porque así es el mundo, ¿no? Y así se me presenta, de pronto descubrir que tengo derecho a cuestionarlo y que tengo derecho a hacerlo diferente hace que hoy podamos tener esta conversación, porque el movimiento empezó hace muchos años con mujeres que dijeron, oigan, aquí habemos otras personas en este mundo que no estamos siendo contempladas en nada, ¿no? Como la narrativa de este universo no nos contempla, ¿no? Ni los espacios. Y entonces, y ahí empieza el movimiento, por estas mujeres que dijeron, aquí algo, no, 2 más 2 no necesariamente son 4, ¿no? Claro. Escucharte me hace pensar que, o sea, quizá ha habido incluso feminismo antes de que se llame feminismo, claro, ¿no? Y claro. cómo a mí me gusta mucho utilizar la terminología feminismo y lucha de mujeres, ¿no? Porque sí creo que muchas mujeres, y no es que todas las mujeres, ocupan espacios de lucha, ¿no? Sí, pues lucha contra las distintas formas de opresión que viven por el hecho de ser mujeres, de opresión o de discriminación por el hecho de ser mujeres, y justo no necesariamente las enuncian desde el feminismo o no necesariamente se enuncian desde el feminismo o lo hicieron en un momento en donde el feminismo ni siquiera era una palabra, ¿no? Pero saber que históricamente las mujeres nos hemos organizado, hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a sobrevivir en entornos hostiles, ¿no? Y hemos aprendido a luchar, ¿no? Aunque no se llame feminismo, ¿no? Me parece como bien importante en términos de rastrear esa historia de lucha, ¿no? Claro. Y sobre todo porque creo que eso, como el espectro es bien amplio y de pronto, ahora que estamos, yo digo mucho que estamos en este momento en donde se están rompiendo tantos paradigmas que estamos como como en la curva de nombrarlo todo, ¿no? De que las cosas, las personas, las experiencias humanas tengan un nombre para poder identificar, para poder validar, para decir tu realidad existe, ¿no? Y desde ese lugar a muchas personas el término de feminismo les asusta, ¿no? Como que dicen, ¿cómo? Pero ¿eres feminista? ¿Qué les dirías a las personas que les asusta este término de feminismo? Pues creo que depende de las razones por las cuales les asuste. Me encanta. Me encanta. Depende de eso, la respuesta que yo daría, ¿no? Pero creo que siempre es interesante preguntarnos qué nos mueve la palabra, ¿no? Qué nos asusta de la palabra o incluso qué nos incomoda. No sé, me da la impresión de que las incomodidades no siempre son las mismas, ¿no? Hace rato que nombrabas, ¿no? El seré, no seré feminista, ¿no? Y pensando también en mi propia experiencia, a veces hasta lidiamos con el síndrome de la impostora feminista, ¿no? Pero sí seré lo suficientemente feminista, o sea, sí... estoy concuerdo con el feminismo, tengo chamba que apunta hacia esos lugares, pero qué tal, no me voy a nombrar feminista porque qué tal que no lo soy suficientemente buena feminista, ¿no? Y entonces desde ahí la incomodidad de nombrarte, pero también la incomodidad de escuchar que alguien más se enuncie como feminista, ¿no?
y no sé, creo que es una incomodidad que puede estar, tal vez yo diría en algunos hombres, ¿no? Como de, pero entonces, ¿qué espero? ¿Qué tengo que esperar de ella? ¿Qué, o ella qué va a esperar de mí? Etcétera. Pero también, claro, no, o sea, no podemos negar que aunque se están nombrando y se están cuestionando muchas cosas, sí seguimos viviendo en una cultura patriarcal, ¿no? Y el Por supuesto. feminismo es algo súper contracultural, ¿no? O sea, siempre el feminismo de alguna forma es ir en contra. Y entonces, claro que eso hace ruido, ¿no? Pero podernos preguntar qué me está incomodando de eso, qué me está moviendo de eso, por qué me está moviendo o con qué me está conectando, ¿no? Creo que también puede ser bien interesante, ¿no? O sea, y es una chamba de revisión personal, por Pero supuesto. me encanta lo que dices, porque sí, como que justo eso, sí creo que estamos viviendo un momento Ujú, coyuntural, contextual, histórico. Nada, ujú, me gusta pensar que en un futuro algunos historiadores estarán estudiando esta época y tendrá ujú, un nombre, ujú. ¿sabes? O sea, como, y entonces Ojalá sean historiadoras. tienes toda la razón, Ujú, tienes toda la ujú, razón. Serán historiadoras, Aurora, estoy segura que serán historiadoras y ujú, que estas historiadoras, nada, estudiarán pues nuestra realidad hoy y eso, me encanta pensar que es un poco la época de la incomodidad, ¿no? En donde si no te sientes incómodo, no, pues no estás haciendo la chamba. ¿No? Estás como no viendo, estás poniéndote una venda en los ojos y diciendo, yo no estoy listo para sentirme incómodo, y lo digo en género masculino a ujú, conciencia, porque es muy probable que le ujú, toque más a los hombres, pero también ujú, quizá hay algunas mujeres o pues algunas personas que les resuena esto y hablan en todos los aspectos y en muchas conversaciones. Hoy nos toca este tema y lo que ujú. quiero decir es, si no te sientes incómodo con lo que las conversaciones que están sucediendo, quizá necesitas parar un momento y escuchar como más adentro, porque seguro ahí está esa incomodidad. Estamos en esta Ujú, época en donde estamos cuestionando eso, estas nociones no tan naturalizadas que tenemos y de ujú, que se sienten parte de una realidad que es una ujú, realidad construida, eso es lo que quiero decir. ujú, Entonces, desde ese ujú, lugar, creo que eh, sentirse incómodo está bien y aprender a lidiar con esa incomodidad, pues es el principio de esa chamba, decir, me está ujú, incomodando, sí tengo que atender algo, si me está incomodando es porque algo tengo que atender y si no me está incomodando es o porque he recorrido el camino ujú. o porque no quiero escuchar a mi incomodidad. Claro. Ujú, ujú. Sí, esto, o sea, por ejemplo, ¿no? Y yo aprovechando que hoy es Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que al rato vamos a vivir pues las Uh -huh. manifestaciones y lo que ocurre, ¿no? La incomodidad que generan, por ejemplo, las formas, Uh -huh. ¿no? Las formas de marchar, las formas de accionar en el espacio, las Uh -huh. consignas, ¿no? Y o sea, para mí sería como muy valioso que, o sea, los hombres que se sienten incómodos frente a esta forma de manifestación también se permitieran preguntarse qué les incomoda, ¿no? O sea, ¿por qué les incomoda tanto que las mujeres no tengamos buenas maneras, ¿no? Claro. O por qué les incomoda tanto que las mujeres accionemos en territorios que históricamente no han sido para nosotros, ¿no? Y es que o sea, la protesta, la rabia, como ese tipo de emociones, quizás si las viéramos en clases trabajadoras, donde o sea, mayoritariamente hombres, no nos incomodaría Uh tanto, -huh. Uh ¿no? -huh. Pensaríamos, pues así se protesta, así se hacen las cosas, Claro. ¿no? Está bien. Pero hay cosas que cuando las mujeres las hacemos incomodan un buen, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Ajá, o sea, porque cuando hablamos de las mujeres sí importan más las maneras, ¿no? Y esas maneras, a qué tipo de sistema obedecen, por ejemplo? ¿No? Totalmente. Uh-huh. Y aquí Ingrid nos hace una pregunta. Gracias Ingrid por compartir esta duda. Y dice, ¿cómo se puede evitar una polarización con el feminismo, ya que existen feministas radicales que no aceptan a los hombres, las más liberales que aceptan a mujeres trans y los diversos colectivas? Ok, ok. ¿Puedo? Claro. Ingrid, muchísimas gracias por esta pregunta y también qué importante, ¿no? Como este hablar sobre la polarización. Eh,
yo, o sea, un poco también situando como desde donde hablo, ¿no? Ujú. Y también reconociendo la pluralidad de miradas dentro del feminismo. Si yo me sitúo en un feminismo abolicionista, ¿no? Y creo que se nota mucho desde mi forma de entender cómo rechazar ciertos sistemas, ¿no? Y accionar desde este rechazo, ¿no? Creo que algo bien importante es sí reconocer que las mujeres, aún las más liberales, no son mis enemigas, ¿no? O sea, creo que también de alguna forma el feminismo nos lleva a problematizar la enemistad histórica entre mujeres, ¿no? Y pensar, bueno, si estamos hablando de la comunidad trans, si estamos hablando de los hombres, si estamos hablando de eso, ¿por qué el resultado tiene que ser que yo acabe enemistada o peleada con otra mujer? ¿No? Ujú. Es como, ¿qué tanto de momento nos gana la estructura patriarcal en este tipo de conversaciones que sí son bien necesarias? O sea, entre feministas, ¿no? Entre colectivas, hay conversaciones que sí toca tener entre nosotras, independientemente de desde dónde nos situemos, porque si no conversamos y retomando esta idea de la incomodidad, ¿no? Aunque nos incomode un buen, Ujú. ¿no? Pero si no somos capaces como feministas de sostenernos en la incomodidad entre nosotras y por nosotras, me parece muy posible que se nos cuelen también estas estructuras patriarcales de competencia de yo tengo la razón, de yo sí, tú no, ¿no? Y al Claro. final del día, digamos que quienes nos estamos un poco agarrando del chongo somos nosotras, ¿no? Y eso está terrible. Entonces, para mí sí es bien importante recordar que puedo disentir. Puedo Ujú. disentir de otras mujeres y otras mujeres pueden disentir de Es- lo que yo les diga, por supuesto, pero eso no nos convierte en enemigas, ¿no? Porque al final del día, tanto mi feminismo como tu feminismo tiene que luchar por la liberación de ambas, ¿no? Y tiene que o sea, tiene que ser un feminismo que verdaderamente contribuya a la liberación de, pues sí, una, no sé, pues mujer clase mediera, zona Ujú, ujú. urbana, letrada, etcétera, pero también de una niña con poco acceso a la educación como en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y entonces ahí toca ponernos de acuerdo, y Claro. ahí toca sostenernos y ver qué es lo que nos interesa a ambas, independientemente de en dónde nos estemos situando como feministas. ¿No? Sobre todo porque los puntos en común de Ujú, pronto quedan a un lado, ¿no? Lo que dices, ujú, que nos conecta, que ujú, para no ujú, perder de vista el foco y de ujú, ahí eso y cómo caminar este camino en donde lo que sucede es que esta diversidad que hay dentro del feminismo sume, ujú. ¿no? Claro. Ujú, ujú, Y desde ese lugar, eh, ¿cómo ha sido? Digo, ya nos contaste un poco cómo llegaste al feminismo, pero cómo se ha transformado tu concepto del feminismo o tu andar en el feminismo para llegar hoy a decir, bueno, yo hoy me identifico como una feminista abolicionista? ujú. Am, creo que, bueno, tuve la fortuna, y sí, la enorme fortuna, de que he podido habitar profesionalmente espacios vinculados al feminismo, ¿no? Entonces quizá mi experiencia no sería la misma si yo tuviera un empleo como alejado de la temática, ¿no? Entonces desde siempre pude estar inserta ahí, básicamente desde que terminé la formación académica, ¿no? Y sabía que la formación que yo quería para la posteridad, ¿no? Tenía que ser sensible a este tema, si no es que tenía que ser en el tema en Claro. sí, ¿no? Entonces, o sea, por ese lado fui muy afortunada y algo mmm, que digo, derivado de trabajar en el tema, trabajar en el sector social, algo que trajo, pues sí fue la necesidad de estudio, la necesidad de actualizarte constantemente. O sea, como que ahí empataron intereses personales con la vida profesional que estaba desarrollando. Y entonces, pues sí, como que mi camino era, pues toca estudiar, toca leer, toca formarte, toca trabajar en esto, ¿no? Sí creo que definitivamente no es como el único camino posible, pero ese fue el mío, ¿no? Mucho Claro. desde la formación en algunas ocasiones, pues sí, en espacios dirigidos a esto, pero también de manera autodidacta, ¿no? Entonces,
y también teniendo la fortuna de poderme relacionar con personas también sensibles al tema. Entonces, o sea, creo que la vida de alguna forma me puso el camino en bandeja de plata para decirme, por aquí es, y fue un andar muy, muy orgánico, yo diría, el que he tenido. Siento que siempre tuve esta sensibilidad para los movimientos sociales, o sea, siempre como desde chica problemas con la autoridad. Pero para mí, por ejemplo, algo que ocurrió con el feminismo es que me permitió revisar mi historia, ¿no? Y en revisar mi historia llegué a ver que, o sea, siempre me gustó este tema de los movimientos sociales y estando en escuelas, como que me gustaba tener una participación activa en quejarme, ¿no? O en rebelarme, si se quiere ver así, pero también permitirme ver en los espacios de organización estudiantil que pude estar, cómo eran las condiciones para los hombres y cómo eran las condiciones para las mujeres. O sea, qué se esperaba que hicieran los hombres y qué se esperaba que hiciéramos las mujeres y qué trato recibíamos las mujeres estando ahí, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Como estar en un movimiento social de... en una escuela y decir, bueno, toca hacer pliegos petitorios, pero también toca hacer la limpieza, pero también toca hacer la comida, que no, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y siempre acababan como que algunos hombres tomando el protagonismo de escribir, de hacer cosas, de decir, ¿no? Y las mujeres, no, pues vamos a organizar la limpieza porque esto ya está asqueroso, ¿no? Y entonces, por un lado, ser relegada de ciertos espacios, ¿no? Pero también ver el valor que esos espacios en serio sí tenían. Entonces, sí, a mí el feminismo me llevó a revisar mi historia, ¿no? También incluso pues mi historia familiar, ¿no? Soy la menor de 3 hijas y justo somos hijas, ¿no? Claro. Entonces también ver eso, qué implicaciones pudo tener, ¿no? Como en nuestra crianza, en cómo han sido nuestras vidas, las amistades, ¿no? Pues sí. Y incluso revisar las relaciones, ¿no? Es como... En serio, ¿cómo han sido tu vínculo con los amigos, ¿no? O sea, con los hombres que hay alrededor de nuestra vida? En este sentido, me acuerdo de un momento que para mí fue súper parteaguas, que es Ay, porque estoy nerviosa, se me va a olvidar el nombre del autor del libro. No, pero... hace algunos, yo creo que fueron unos 7 años, ¿no? Trabajaba con, pues sí, una persona a la que quiero mucho, que se llama Ricardo Ayllón, que es el coordinador de metodología de Gendes AC, y él me pidió que le apoyara en hacer como una presentación, ¿no? Así, yo estaba de que, pues bien chica, ¿no? Como aprendiendo un montón de cosas, etcétera, y me pidió hacerle una presentación sobre el tema de los micromachismos, ¿no? Entonces, me dio a leer el libro de micromachismos de Luis Bonino, sí me acordé. Muy bien. Y, o sea, era como leer los 3 capítulos y, a ver, bueno, para las personas que no saben de qué hablo cuando digo esta palabra de micromachismos, sí es un término que se ha popularizado más y que tiene que ver con estas formas de violencia que son tan chiquitas y tan normalizadas que nos parecen imperceptibles, ¿no? Y que, o sea, como que parece que no están pasando, pero sí están pasando y entonces, pues tienen efectos, ¿no? De hecho, hay un libro buenísimo que se llama No son micro, de Erendira Derbez y de otra autora, que habla como en un lenguaje súper sencillo de qué va esto, pero bueno, a mí me dieron el de Luis Bonino, ¿no? Y ya. Y leyéndolo, ¿no? La verdad es que cada página era como leer mi vida, ¿no? En términos de los tipos de vínculos que había con los hombres a mi alrededor, ¿no? Con quienes son como tus mejores amigos, tus compañeros del salón, ¿no? O sea, esas personas que están en tu vida y que de la forma más normal, o sea, pues tienen prácticas, pues sí, de control, de dominación, de cierta forma de abuso, ¿no? Que dices, a ver, no es que esta persona haya sido un monstruo conmigo, claro, pero era una persona en esta sociedad haciendo uso de estas dinámicas que le beneficiaban, ¿no? Entonces, o sea, para mí leer ese libro sí fue, ¿no? O sea, ver mi vida desde otros ojos, ¿no?
y también decir, no, wow, o sea, sí me ha tocado, o sea, Claro. sí me ha tocado estar en estas relaciones, por más como afortunada, privilegiada que he sido, sí me ha tocado estar en relaciones, pues, no tan chidas con los hombres, o donde ocurren cosas no tan chidas, ¿no? Y yo, mientras te escucho, lo que pienso es justo como a todas las personas nos toca revisarnos, ¿no? Y revisar nuestra historia y entender, y como yo no soy la misma persona que era hace 20 años, y entonces ahora tengo otros lentes puestos, tengo otra mirada del mundo, y volver a revisar mi andar, pues hace que me pueda colocar diferente, ¿no? Y que pueda tener otras herramientas y que pueda descubrir cuáles son mis necesidades actuales. Y desde ese lugar pensaba y lo platicamos un poco fuera del aire, pero que de pronto es un tema del que se habla mucho y que quizá hay personas que quieren saber más, que quieren adentrarse un poquito más. Digo, están las recomendaciones del final, pueden ser estas, no te preocupes, no tiene que ser al final, pero creo que es interesante o da mucho pie lo que compartes, Aurora, para entrar al tema de decir, bueno, ¿y qué herramientas hay? Es decir, si quiero entender un poco más de qué va, si ya entiendo, pero quiero saber más, si soy mujer o si soy hombre, ¿no? ¿A qué recursos me puedo acercar? Como en este lugar de decir, bueno, ¿cómo hacemos para adentrarnos a esta conversación? O si ya estoy adentro, pues para seguir profundizando. Fíjate que a mí, yo soy como muy ñoña y dije, no, me gusta entrarle desde la teoría, me gusta entrarle, sí, desde la teoría feminista, me parece algo como bien maravilloso que las mujeres podamos sistematizar nuestra experiencia y darle este lugar de teoría que además, pues sí, en espacios académicos es algo que también nos ha sido negado en muchos momentos, ¿no? Pero también sé que no todo el mundo es así y eso está muy bien. Algo que a mí me gusta mucho es adentrarme en estos productos culturales, por ponerles este nombre, que son hechos por mujeres para hablar de la vida de las mujeres, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Sí toca revisar nuestra vida, a veces el que las mujeres nos permitamos contar nuestra historia o contar historias de mujeres es una invitación a revisar nuestra vida, Claro. ¿no? Y hay estaba como parte de mis recomendaciones, pero hay una directora de cine que yo amo, que se llama Greta Gerwig, que también en este momento está como haciendo un trabajo muy interesante y es joven, pues sus películas son de esta década. Pero en 2019 ella lanzó el remake de la película Little Women, Mujercitas. Fue una adaptación de la novela, además de que digo, el libro es precioso, pero en esta película hay una frase como muy potente que dice la protagonista, que es Jo March, ¿no? Que además, digo, para quienes conocen la historia, pues sabemos que ella le encantaba escribir y su sueño era publicar su libro, etcétera. Y ella dice, las historias de las mujeres importan, ¿no? O sea, es necesario que las mujeres nos permitamos contar nuestra historia y que otras personas sepan que esa es una historia que importa. Claro. Y que historias que ocurren tan en lo cotidiano, tan fuera justo de estos espacios súper masculinos y hegemónicos de poder. O sea, no estamos hablando quizá de la historia de un superhéroe que salvó el mundo, ni de la historia de un presidente de Estados Unidos tomando decisiones decisiones de presidente de Estados Unidos, ¿no? Etcétera. A ver, hablar de historias de mujeres implica hablar de estas historias que no tienen mucha posibilidad de ser nombradas porque parece que pertenecen a temas y espacios que no importan, como lo que ocurre en el espacio doméstico, como lo que ocurre con nuestras emociones, como las historias de maternidad o las historias del ser hija o del ser hermana o del ser amiga, ¿no? Entonces, creo que permitirnos contar esas historias con otras mujeres y acceder a lo que otras mujeres han hecho para contar historias de mujeres o para contar sus historias, o sea, para mí ha sido una forma como bellísima de sentir que conecto con algo. Claro, porque además, pues, sí, eso, como hay tantas realidades como mujeres en el mundo y son realidades que
que no siempre son escuchadas y son vistas, y empezar a como como a acercarnos a estas historias es el primer paso, porque además como todas estamos un poco en esas historias, es decir, como bueno, sí, ¿no? Por sí. decirlo de alguna manera, y me parece eso, como, y el secreto, creo yo, digo, no es que haya un secreto, pero es como acercarse desde la curiosidad, ¿no? Claro. No desde el juicio, no desde el miedo, sino desde la curiosidad, y acercarse a descubrir de qué va la conversación, porque la conversación ha evolucionado muchísimo al pasar de los años, ya, y en muchos aspectos, en muchos otros no, pero la intención es que entre más curiosidad haya y entre el acercamiento sea desde ese lugar, pues se empiezan a construir ciertas conversaciones y ciertos diálogos distintos, ¿no? Porque lo que queremos finalmente es tener una realidad distinta, en donde todas las historias valgan y todas las historias existan y todas las mujeres, eso es por un lado, y por otro lado, si entramos hay muchos temas, es decir, si todas las existencias tienen que existir, pues la vida de la mujer no es prescindible, ¿no? Y es una existencia que como muy valiosa, como hay una parte en donde conecto con esta parte de decir, como que me sigue pareciendo fascinante que siga siendo un tema pensar ¿no? que existen los feminicidios, ¿no? Y que de pronto hay o estas historias de desapariciones y que no hay este mundo en donde se sigue pensando que pues, la vida de una mujer no importa, y lo vemos en muchos lugares del mundo, y lo vivimos en México todos los días. No sé si algo de lo que digo te traiga alguna idea que quieras compartir, Aurora. Sí, totalmente, ¿no? O sea, en esta pluralidad de historias y esto que nombras sobre la curiosidad, ¿no? Sí me parece... pues me parece súper importante, ¿no? También de qué forma nos acercamos a las historias de otras personas, ¿no? Y que al menos o sea, sí creo que entre mujeres quizá no siempre nos podamos entender o no siempre tengamos las posibilidades de entender la historia de otra o de entender una historia que resulta súper lejana a la mía, pero en este buscar lo común o buscar eso que me puede acercar, ¿no? O intentar, ¿no? Como desde la curiosidad, incluso pues desde la ternura, ¿no? Cómo nos comprendemos, porque pues sí, después de todo, pues las dos sabemos lo que es ser mujer en ese mundo, ¿no? Y es una pregunta como muy puntual esta que tengo, que desde que leí tu semblanza tuve ganas de hacer, y voy a aprovechar porque puedo. Claro. Es en la práctica, en tu práctica privada, ¿cómo traduces todo esto en tu práctica privada? Como terapeuta. Como terapeuta, Ajá. sí. Fíjate que qué bueno que me lo preguntas, porque es algo que quería comentar y ya nos estábamos yendo por otro lado. Fíjate que en algún momento anduve un poquito desconectada de mi práctica clínica o de mi ser psicóloga clínica, ¿no? Me encantaba, o sea, y me encanta estar en espacios terapéuticos, pero en algún momento pensé que... o sea, este sentimiento de que el espacio terapéutico queda corto, ¿no? Como estar en cuatro paredes con una persona uno a uno, no está cambiando el mundo, ¿no? Y sí, o sea, he lidiado con esas ideas, pero algo que me reconectó con eso en algún momento hay un libro maravilloso que también está en mi lista de recomendaciones que se llama Claves feministas para la autoestima de las mujeres, de Marcela Lagarde. Y pues Marcela es pues una feminista histórica a la cual pues el feminismo de este país le debemos, ¿no? Le debemos bastante, incluida la legislación del término feminicidio.
Pero, o sea, en este libro que además es muy bonito de leer, hay un apartado que tiene que ver con el espacio terapéutico, ¿no? Y ella dice, lo voy a parafrasear porque no recuerdo la cita textual, pero dice algo así como, ya estuvo bien de que las mujeres salgamos destrozadas de los espacios terapéuticos, ¿no? En especial de aquellos espacios de, por ejemplo, terapia de pareja, en donde, o sea, sí existe un montón de revictimización, existe un montón de colusión masculina. Entonces ella dice, necesitamos terapeutas feministas, claro. O sea, necesitamos terapeutas que validen la historia de las mujeres, que reconozcan las estructuras de opresión y discriminación a las que las mujeres están sujetas y que hagan algo con eso, ¿no? Claro. Pero, o sea, a mí me encanta la potencia de ya basta de que las mujeres salgamos destrozadas de ahí, ¿no? O ya basta de que salgamos sintiendo que hay algo mal con nosotras, claro. ¿No? Entonces, como que para mí leer esto, seguramente no fue la primera vez que vi la palabra terapeuta y feminista juntas, pero sí fue la primera vez que tuvo sentido, que dije, claro, o sea, no está por un lado mi ser feminista y por otro lado mi ser terapeuta. Va junto, tiene que ir junto, porque yo no puedo tener a una chica o a una mujer enfrente de mí que me diga, estoy, no sé, tengo baja autoestima, qué sé yo, estoy muy deprimida, etcétera, e ignorar que hay todo un contexto, claro, que probablemente está alimentando bastante esa sensación, ¿no? Esa forma de estar. Entonces no puedo, y ese es mi compromiso político, ¿no? O sea, saber que quiero trabajar de forma que las mujeres no salgan devastadas o destrozadas de espacios terapéuticos. Me encanta, porque además sí, es como... es muy trillado lo que voy a decir, pero esta parte en donde ya cuando te pones estos lentes, pues ya es difícil ver el mundo diferente, además, y entonces más bien la responsabilidad es cómo lo traduzco y lo llevo a todos mis espacios, ¿no? Creo que está padrísimo cómo lo planteas, porque eso, justo esto ilustra muy bien esto que hablas del espacio terapéutico, no esto de... cuántas cosas imperceptibles hay que están, ¿no? Que están, pues que son parte del sistema y que nos parece que está bien y que no, hasta que de pronto lees un libro como, ¿no? Un texto como este en donde dice basta de que las mujeres salgamos destruidas y dices, claro, ¿no? Hay algo ahí que me resuena. Y por eso la importancia de acercarse a las herramientas que cada quien tenga a la mano y que cada quien pueda. Hay un montón y pueden ser películas, como estábamos hablando, pueden ser libros, pueden ser videos, pero sí, si estás muy en redes, pues curar a quien sigues en tus redes, quizá, ¿no? Como para que justo se siga alimentando y se siga construyendo la conversación y que tú puedas encontrar dónde te quieres colocar alrededor de eso, pero colocarse en algún lugar. Y viene Miguel corriendo con una pregunta de último momento, que nos hace Evelyn. Y dice Evelyn, ¿cómo ves la situación de madres solteras, pero en especial con hijes con capacidades diferentes, donde se le dice que necesitan ayuda masculina? Esta parte sobre donde se les dice que necesitan ayuda masculina es como el apoyo. Sí, o sea, como que como si fuera, lo que yo entiendo es como si fuera responsabilidad absoluta de la madre y el hombre va a apoyar. Que eso sucede en la maternidad en términos generales, ¿no? Sí. Estamos releyendo la pregunta, Evelyn, para ser muy puntuales en la respuesta. Disculpa, Evelyn. O sea, sí, como entiendo la pregunta, o sea, sí, me pregunto si tiene que ver también con esta presión de deberías estar con alguien, ¿no? Como, o alguien que te apoye, o alguien como que te respalde, por así decirlo, ¿no? Que creo que es algo que viven pues las mamás, o sea, que no están en pareja, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero quién te va a ayudar o cuál va a ser la figura paterna. Exacto, ¿no? Creo que se orienta más hacia, pero cómo va a crecer sin la figura masculina. Ajá, claro, ¿no? Como el terror de que crezca sin una figura masculina y de que también haya, o sea, una mamá sin una
figura masculina al lado. No sé, o sea, creo que no podría dar una respuesta de... Creo que no hay respuestas correctas, ¿no? De si toca o no toca, ¿no? Pero a mí me invita a pensar en justo qué se espera de una presencia masculina, ¿no? Si lo que se espera es apoyo, lo que se espera es respaldo, lo que se espera es seguridad. O sea, como cuáles son los móviles, ¿no? Para apelar a una presencia masculina. Porque habrá para quien tenga sentido y habrá para quien no. Ahora, esta parte, ¿no? de personas o hijos, hijas con alguna discapacidad, pues sí es bien compleja porque la ayuda sí se necesita. O sea, venga de una figura masculina o no, me parece que el apoyo es necesario. Pero a ver, ya no hablo solamente de una pareja, hablo del Estado, hablo de las instituciones, claro, hablo de la comunidad. O sea, en serio... de momento, ¿qué tanto esperamos que la presencia de un hombre sea algo que deslinde al resto de la sociedad de la responsabilidad que tenemos para con las infancias y en especial para con niños y niñas con discapacidad, ¿no? Pues ese ya será todo un tema para hacer un programa completo alrededor de esto que dices ahora, que pues sí deja muchísimo ¿no? En la mesa. Y me quedo pensando en esto que dices de como en cómo lo pones en términos de cuestionarme qué se espera de mí como mujer, qué se espera de él como hombre. Como que ahí, cuando empezamos a cuestionar eso y empezamos a cuestionar estos roles establecidos, es cuando de pronto también hay un camino que empieza como a hacer sentido, ¿no? Si a mí por el simple hecho de ser mujer se espera de mí ciertas cosas y él por el simple hecho de ser hombre se espera ciertas cosas, bueno, esa es una conversación que puedo empezar a tener conmigo, quizá, ¿no? Regresando a la incomodidad, ¿no? Porque ya veo a Miguel que ya está a punto de hacernos que nos quedan 5 minutos, ya vi su manita preparándose. ¿Tan rápido? Así pasa aquí en Vinculario. Pero volverás, Aurora, volverás. Ya lo decreté. Que de pronto eso, como hablando si mi incomodidad es gigante, está bien, ¿no? Está bien incomodarte, no pasa nada. Va de incomodarse. Pero además de eso, si el siguiente paso es cuestionarme desde de por qué y qué me resuena y qué me está tocando y así, pensar, o sea, qué fibras me toca, pensar en, bueno, y porque, ¿qué se espera de mí? ¿No? Ahí empieza una conversación, porque ahí podemos empezar a separar muchas cosas, ¿no? De si solo por el simple hecho de ser mujer o solo por el simple hecho de ser hombre se espera de mí esto, puedo cuestionarlo, a lo mejor sí, no sé, ¿no? Solo como para empezar esa conversación. Y para cerrar, Aurora, ahora sí, muy puntualmente, ya las fuiste echando por aquí y por allá, pero échanos la lista de recomendaciones que en estos días se volverán un post en nuestra Instagram, que es @vinculario. Ok, sí, pues películas, porque me gusta mucho ver películas, ¿no? Sí recomendaría las películas dirigidas por Greta Gerwig, en especial Little Women de 2019 y Lady Bird de, creo que es 2017, no me acuerdo, ¿no? Pero son documentos que a mí me gustan mucho, que invitan a pensar la condición de las mujeres, ¿no? No son productos en donde el feminismo se enuncie como tal, pero sí es hablar de la condición femenina, ¿no? Y bueno, esta la recomiendo porque me encanta, ¿no? Pero ayer me llegó la notificación de que la subieron a Movie, pero me parece que también está en Amazon Prime, la película de los adioses, dirigida por Natalia Beristain, que es parte de la vida de Rosario Castellanos, ¿no? Que también una feminista mexicana espectacular, ¿no? Siento que es como nuestra Simone de Beauvoir. Total. Y en libros, o sea, si a alguien le gusta esa parte, sí recomiendo mucho el de Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres, de Marcela Lagarde. Y en sí, como los artículos y libros que empiezan con claves feministas y que son de Marcela Lagarde, me parecen interesantísimos y hermosos. También hay otro que es el de Claves Feministas para la Negociación del Amor, ¿no? Entonces,
como buenos libros para entrarle a este tipo de reflexiones. Muchísimas gracias, Aurora. Y quien quiera continuar la conversación, buscarte, encontrarte, ¿dónde puede hacerlo? Claro, en mi Instagram principalmente, no tengo Facebook, pero en mi Instagram es @_astrotristes. Sé que parece trabalenguas, hace poco lo cambié. Me gustó ese @ porque sonaba como a nombre de banda de punk, ¿no? Algo así como las Astrotristes, ¿no? Pero bueno, ese es el @ y pues ya, cualquier cosa ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, por iniciar este 8 de marzo, pues con esta conversación que también ayuda a colocarnos en nuestro estado mental, en el lugar en donde debe de estar para empezar el día de hoy. Y bueno, encontrarnos pues en las calles en un rato y no se pierdan la barra de Radio 13, que durante todo el mes de marzo, Radio 13 siempre tiene, la verdad es que la mayoría de los espacios y de estos micrófonos los tenemos las mujeres, lo cual siempre genera pues unos espacios muy lindos, y particularmente durante el mes de marzo pues estaremos platicando con mujeres, de mujeres para mujeres, de muchos temas en toda la barra, así que no se pierdan, sigan todas las redes de Radio 13 y ya saben que aquí estamos en Vinculario todos los miércoles a las 9 de la mañana en vivo, más adelante en el podcast todos los jueves. Compártelo con quien creas que le puede resonar esta conversación, y si quieres mandarnos un comentario, una sugerencia, una pregunta, algún tema que te gustaría que tocáramos, algún invitado que te gustaría que invitáramos, por favor escríbenos un mail a vinculariomx@gmail.com o un DM a nuestro Instagram @vinculario. Muchísimas gracias y que tengan un día como lo desean. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.